El Espíritu Santo me dio para compartir hoy. Sabe que muchas de las veces hay personas que conocen a Dios hasta cierta forma, y llega el momento que puede decir la persona: no, o sea, yo creo en Dios, pero no creo que algo pueda hacer por mí. Yo creo en Dios, pero no creo que Él pueda hacer algo por la situación que estoy pasando. No creo que Dios pueda obrar en mi vida, no creo que Dios pueda obrar en mi matrimonio, no creo que Él algo pueda hacer por mis finanzas también, o por mis hijos, no sé. Y a veces eso, hermano, esa incredulidad también a veces la contagiamos a otros. A veces otra persona viene con entusiasmo: no, voy a orar a Dios, que Dios me ayude en esta área. Y luego la otra persona: no, ¿hasta qué es que te va a ayudar? Ni lo mereces. Pues nadie lo merecemos, hermano. Nadie merecemos de Dios, pero al Señor le place por su gracia y su misericordia bendecirnos. Hay promesas para sus hijos y usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él conoce todas las necesidades, y hoy quiero compartir tres cosas, hermanos, tres puntos importantes. Y Él conoce primero nuestras necesidades. Él se quiere manifestar en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, porque Él pagó el precio. Pero también, hermano, a la iglesia no nos dejó solos. A veces pensamos de como que ya Cristo nos dio la salvación y háganle como ustedes puedan. No, hermanos, Él pagó el precio y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice su palabra. También dejó a la iglesia preparada con dones y talentos. Y hoy vamos a tiempo atrás había hablado sobre los dones, pero no fue detallado, nada más mencioné los dones. Hoy vamos a ver los dones detalladamente. Y hay dones que el Espíritu Santo da como Él quiere. Tal vez usted tiene un don, tiene dos, y a veces no se ha dado cuenta. Pero cuando Dios nos ha dado esos dones, nos pone el mismo sentir de a veces hasta investigar más de qué trata este don. Porque el mismo Espíritu Santo, hermano, nos quiere llevar a que desarrollemos el don que nos ha dado el Señor. Y hay personas que pueden tener hasta 3 dones. Ya lo ha desarrollado uno, pero le falta desarrollar los otros. O hay el Señor que le va a dar más dones todavía. Entonces el asunto es conocer los dones y que lo podemos poner en práctica también. Y la otra parte es la que Dios también nos dio armas espirituales contra toda acechanza del enemigo. No estamos solos. Usted no pelea con sus propias fuerzas, ni yo peleo con mis propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor y con las armas espirituales que el Señor les dejó. Porque tenemos lucha, hermano, no contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, contra las regiones celestes. Estamos hablando en lo espiritual. Y hay a veces que el enemigo se levanta y hay a veces no sabemos ni qué hacer. Y es como el Señor nos da su palabra para actuar en fe. Y le digo, no es porque usted lo merezca o yo lo merezca, sino es la gracia de Dios que pagó el precio en la cruz del Calvario para darnos esa autoridad a través del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y el propósito, hermano, es que clamemos a Dios por sanidad y libertad, que tengamos fe de que Él pueda obrar en nuestras vidas y que usemos los dones y la armadura de Dios contra toda acechanza del enemigo, todo ataque, toda artimaña, toda mentira. A veces el enemigo viene con mentiras a nuestra mente y a veces le empezamos a creer. Y a veces empezamos ciertas circunstancias que suceden en nuestra vida o en nuestro matrimonio, empieza para que nosotros dejemos de creer, para que nosotros dejemos de buscar a Dios, dejemos de ir a la iglesia, para que nuestro matrimonio se vaya al fracaso. Pero eso sucederá si usted y yo lo permitimos. Porque el Señor, tenemos el respaldo del Señor. Él quita toda duda de nuestra mente. Él quita toda confusión de nuestra mente, hermanos. Todos los pensamientos de locura, Él puede quitarlo porque Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Vamos a orar. Ponga, así está bien, hermano. Vamos a orar donde está en su asiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Aquí estamos buscando de tu palabra, de tu presencia. Habla a nuestras vidas. Sé tú con nosotros, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Haz las cosas como tú quieras y no como nosotros queremos, Señor. Te damos toda la honra y la gloria y reprendemos a todo espíritu contrario que se quiere interponer y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios para siempre.
Mire, hermano, el primer punto que quiero compartir es que Jesucristo pagó el precio. Tenemos que primero entender que nosotros somos respaldados por el Señor, por su presencia, por su Espíritu Santo, por sus ángeles. A veces, le digo, todos en el momento de nuestra vida éramos incrédulos, no creíamos en unas cosas, aún a pesar que venimos a la iglesia, seguimos pensando, tenemos pensamientos arraigados de que hay cosas que no son ciertas, hay cosas que no conoce. Sobre todo es eso, hermano. Yo no voy a creer en algo que no conozco, ¿verdad? A mí un tiempo atrás me tocó, años atrás, saber cosas del mundo espiritual que yo no conocía. Cuando yo empecé a saber de eso, yo no decía, no, ¿cómo eso existe? Eso no creo. Pero porque no conocía eso, hermano. Pero en el caminar el Señor me empezó a ampliar el conocimiento en esa área y dije, todo esto es real. Nomás que yo antes no me movía en eso, simplemente era algo como que esotérico, como misterioso. Y aún así hay personas dentro de la iglesia que tal vez ya tienen años que no han experimentado esas situaciones, que piensan que eso no es real. Incluso que Dios no envía a sus ángeles. Cuando los ángeles están, el Señor los envía para ayudarnos. Qué glorioso es que en medio de todo esto podamos tener más fe, hermano, más confianza del Señor, de lo que Él hace a través de nuestras vidas, lo que Él, cómo se mueve en la iglesia, hermano. Vemos cuando estamos en iglesia, por ejemplo, que lo que sentimos, hermano. Hay gente que dice que es emoción. Es que como están llorando todos, es por eso que lloran. Pero cuando uno siente el Espíritu Santo de Dios, hermano, no necesitamos ver a alguien que esté llorando, porque uno lo siente desde adentro. Uno siente la presencia de Dios de una manera especial, que lo único que hacemos nos quebrantamos, porque no podemos soportar su presencia en nuestra vida, y es algo hermoso. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, el Señor quiere que nosotros, hermanos, si hubiese alguna incredulidad o algo, tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere una iglesia firme, una iglesia que cree en sus promesas, que esté seguro en Él, que pueda, hermanos, el día que alguna razón ya no nos podamos reunir, vea que en otros países ya no se pueden reunir ni iglesias como usted y yo estamos ahorita. Otras iglesias las atacan, otras iglesias las queman, y aún así los cristianos se reúnen. Ahí una vez vi una foto en Nigeria y estaba sin techo, hermanos, donde se había quemado. Había pura paredes, hermanos, todo destrozado, pero el pueblo de Dios adentro estaba adorando y alabando a Dios. Y qué importante es tener fe, que a pesar de las circunstancias, que nadie nos pueda hacer tambalear, hermano, que no nos puedan hacer temblar, porque el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas estas palabras que le estoy diciendo vienen en la Biblia, hermanos. Por eso es tan importante tener confianza en Él. Tal vez usted y yo, por ciertas circunstancias de nuestra vida, no tenemos confianza, porque hay personas que nos traicionan, hay personas que nos fallan, hay personas a las que más confiamos nos traicionan, nos hacen cosas, hermano, y ya es humanamente, por eso a veces ya no confía uno en los demás, hermano. Pero el Señor permanece fiel. El Señor no es como usted ni como yo. Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Nos podrá dejar la familia, nos podrá dejar el trabajo, nos podrá dejar, hermano, todo en lo que usted y yo podemos confiar, pero el Señor permanece fiel con usted y conmigo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, mire, vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 14. Vamos a leer unos pasajes ahí para que podamos ver la magnitud del poder y la autoridad de nuestro Señor, que hasta el día de hoy se sigue manifestando en nuestras vidas de una manera especial. Mateo capítulo 8, versículo 14. Bendito sea Dios para siempre. Dice en su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Versículo 15, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía, hermano. Nomás con tocarla, hermano, la fiebre se fue de esa mujer. Y luego dice el versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos, hermanos? Muchos. Y con la palabra echó fuera a los demonios
y sanó a todos los enfermos. Fíjese la importancia, hermano, que el Señor echaba fuera todo demonio. Sea uno, eran 20 los que sean, Él tiene la autoridad para echar fuera demonios, y esa autoridad ha sido otorgada a usted y a mí. Y lo dice versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué hermoso nuestro Dios, que Él pagó el precio, hermano, para que fuéramos sanos, libres. A veces, cuando antes de venir a Cristo, veníamos con ciertas circunstancias, veníamos con problemas, veníamos con situaciones espirituales o enfermedades, y vimos la mano de Dios, cómo nos tocó, cómo trajo libertad a usted, a mí, cómo el Señor tal vez los sanó de alguna enfermedad. Pero vemos las maravillas de Dios sin merecerlo ni usted ni yo. Pero ese es nuestro Dios maravilloso, que Él nos bendice, Él nos ama y nos amó con amor eterno, que Él nos da aunque usted y yo no lo mereciéramos. Y qué hermoso es que usted y yo podamos agradecer y valorar la obra que Dios hace en nuestra vida. Es por eso que a veces cuando Dios obra en nuestra vida, por eso queremos servir a Dios, porque no hay otra forma de agradecerle que servir en la obra de Dios. Sirvamos a la obra de Dios, hermano. Las cosas que hacemos para la obra de Dios en sí no es para el ser humano, es para Dios. Y Dios ve todo lo que usted hace para la obra de Dios. Él no se queda con nada, hermano. Incluso lo multiplica. Lo que usted le pueda dar a Dios de una forma u otra, tiempo, dinero, no sé, el Señor le va a dar más a usted. Cuando Jesús le pidió la barca a Pedro, cuando venían de pescar y no habían pescado nada, y se la prestó, fueron, ¿y qué pasó? La barca llena las redes de pescados, hermano, de peces. Imagínense, qué glorioso es. Cuando pidió la tumba prestada, cuando lo pusieron ahí, cuando duró ahí, cuando murió, se la regresó. Tenga su tumba, en pocas palabras, ¿verdad? Porque Él resucitó, hermano. Entonces, todo lo que usted y yo podamos dar, cuando fueron a llevar los panes y los peces, cuando estaba la multitud, se los dio los que estaban ahí. ¿Y qué pasó? Lo multiplicó. Ese es nuestro Dios, hermano. Crea en sus promesas. Crea lo que Dios puede hacer a través de su vida. Lo puede hacer a través del pastor, del líder, de su vida. Tal vez usted dice: no, es que yo no estoy sirviendo ahorita, pero métase con el Señor y el Señor le va a abrir puertas para que le sirva en un área de la iglesia o allá afuera también, hermanos. Hay gente que sirve allá afuera de una forma u otra, pero el asunto es que estemos dispuestos, que estemos agradecidos con Él. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, ese es el poder y la autoridad que tiene nuestro Señor. Entonces, ahora le pregunto: ¿cree que Dios puede hacer algo por usted? ¿Cree que haya algo imposible para Dios que pueda obrar en su vida, en su matrimonio, en su vida personal, en su cuerpo, en su vida espiritual? ¿Habrá algo que Dios diga: no, hermano, es que Dios no creo que pueda hacer algo por mí? Créale con todo el corazón: Señor, yo creo que tú puedes obrar en mi vida. Yo sé que no me lo merezco, pero tú lo haces por amor a mí, por amor a mi familia. Pero yo, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tú puedes obrar de una manera especial. Señor, solamente es que tú quieras hacerlo. Solamente es que tú des la palabra, ¿verdad? Que tú digas y esa palabra será hecha. Pero también yo sé que si no es tu voluntad, yo la voy a aceptar. Pero yo creo en mi corazón, con toda firmeza, que tú puedas hacer algo. Alabado sea Dios para siempre. Mire, ahora vamos a los dones, hermanos. Dios dejó preparado a su iglesia con dones espirituales y los da el Espíritu Santo y los da como Él quiere. No es de que diga usted: no, es que yo quería este don o no. Hay a veces que vemos que Dios usa a alguien en un don y a veces queremos menospreciar al hermano, la hermana. ¿Por qué, Señor, usas al hermano en ese don? Me lo hubieras mejor dado a mí. Ya empezamos cosas egoístas humanamente. Por eso es cuando, eso ¿sabe por qué? Sucede cuando andamos en la carne, hermanos. Cuando no andamos en lo espiritual. Todo lo que queremos hacer a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, y empezamos a hablar o a actuar contra los demás. Pero qué hermoso es que dice en 1 Corintios 14:1, dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales. Ante todo, hermano,
Gloria a Dios que nos puede usar en los dones, pero lo importante es tener amor. Es lo primero que debemos de tener, amor en nuestra vida, reflejar amor a los demás. Y ya de ahí, hermano, que Dios nos use en los dones, pues gloria a Dios, ¿verdad? Él es el que merece toda la honra y la gloria. Entonces vamos a ver, hermano, los 9 dones que están en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Ahí en su casa usted puede leerlo más texto por texto, pero ahora le voy a decir nada más los dones que habla ahí. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Entonces, antes de empezar con el primer don, hermano, debemos buscar siempre la guianza del Espíritu Santo. Como todos, hermano, cuando alguien tiene algo nuevo, por ejemplo, si usted tiene un triciclo que lo armó por primera vez, no sabía ni cómo manejarlo, usted lee el manual, lee las instrucciones, busca hasta videos de YouTube a ver cómo se mueve, porque empieza a investigar, ¿verdad? Entonces, a veces hay dudas, hermano, cuando viene algo nuevo en nuestra vida. Es normal. Pero por eso del Señor, Espíritu Santo, guíame. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? Señor, eres tú, Señor. Y el Señor corresponde, hermano, nos responde cuando es de Dios. Y le digo, somos humanos, podemos tener dudas de algo, pero Dios aclara nuestras dudas y nos va a decir, no, así no es o así es. Mire, el primer don es don de sabiduría. Ver las cosas como Dios las ve y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. No sé si recuerda, hermano, en 1 Reyes, cuando había 2 mujeres que habían dormido juntas y que a una se le aplastó a su bebé, falleció y estaban dormidos, y le intercambió el bebé con la que estaba a un lado, que estaba vivo. Y dijo, no, pues tal vez no se va a dar cuenta, ¿va? Y se levantan y ve que estaba muerto, pero dice, pero este no es mi bebé. No, ¿cómo no? Ese es tu bebé. Y no, mi bebé es aquel. Y empezaron ahí que sí, que no. Entonces fueron ante el rey. Y mira esta situación que estamos pasando, ¿qué podemos hacer? Y mira lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 25 al 28. Enseguida el rey dijo, partí por medio al niño vivo y da la mitad a una y la otra mitad a la otra. Eso parece ilógico, ¿verdad? Pero mire, entonces la mujer, quien era el hijo vivo, habló al rey porque por sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Pues claro, ¿verdad? Si realmente usted es la mamá, pues no va a permitir que le hagan eso a su hijo. Y mire lo que dice aquí. Y dijo, ay, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. O sea, prefiero dárselo a ella, pero no lo mates. Y luego dice ahí, más la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. La que no era su mamá dijo, no, ni a ti ni a mí, que lo partan. Y ahí se da cuenta el rey, hermano, quién era verdaderamente la mamá. Y dice, entonces el rey respondió y dijo, dad aquella al hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar, hermanos. Para eso es la sabiduría. Dios nos da la sabiduría para saber cómo actuar en ciertas circunstancias de nuestra vida personal, como en la iglesia, circunstancias para ayudar a otros. El Señor nos da sabiduría para actuar, hermano. Hay gente que una vez me tocó compartir a una persona y le decía, mira, Dios te ha dado el don de sabiduría. Y me dice, ¿sabes qué? Yo siempre le pido ese don al Señor. ¿Por qué tiene esa inquietud? Porque lo tenía, pero ella tenía que saber, hermano, que lo tenía. Tenía la convicción, la firmeza que tenía ese don. Y así es que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y entonces hay unos dones, hermanos, que se complementan uno con otro. Hay ejemplo de don de profecía, se combina con el don de discernimiento de espíritus, con el don de sabiduría. ¿Cómo decir las cosas, hermano? Hay Dios nos puede usar en un don, pero a veces no sabemos cómo decirlo, hermano. Podemos a decirlo de mal manera y se puede ver mal. Por eso Dios también da la sabiduría para saber cómo decirlo a las personas. No decirlo así como directamente, pues, porque hay cosas, hermano, que Dios revela, pero ahorita vamos a ver en esos dones. Número 2, don de ciencia. Dios da el diagnóstico a causa de un problema, enfermedad, hecho de situación. Dios demuestra realidades escondidas a nuestros ojos. Dios ve mucho más allá de lo que nuestros ojos ven.
Dios ve mucho más allá de la necesidad que el otro uno podemos tener, hermano. Hay cosas de nuestra vida que no sabemos por qué actuamos de tal manera o por qué pasamos circunstancias que hemos vivido hasta el día de hoy, pero hay una raíz, el por qué. Y ese es donde entra el don de ciencia, cosas del pasado, y en donde el Señor revela a su siervo, a su sierva, para ayudar a las personas y puedan sanar y ser libres desde la raíz. Por ejemplo, una vez hace tiempo me tocó también, mi esposa y yo orábamos por un matrimonio que estaban queriendo separar y todo esto, y resulta que en este caso, porque también el hombre, ¿verdad?, la mujer estaba en adulterio. Y no era de una vez, sino ya había pasado situaciones atrás, ya había tenido otro matrimonio y pasó lo mismo. Y un día el Señor en la oración me dijo, te voy a revelar algo. Y me dijo, a ella la abusaron. Dijo, y ese trajo un trauma a su vida en el ámbito sexual, que por eso ella quiere tener relaciones con quien sea, incluso porque eran personas mayores más que ella. Pero hay un porqué, hermano. Porque resulta que el Señor me dijo, y fue un familiar, y fue antes de su primer matrimonio. Y resulta que le hablé por teléfono y le dije, pues ¿cómo le digo, verdad? Porque no es como decirle, usted fue abusada. Tampoco se trata de eso. Miren, hermano, ¿sabes qué? Yo estaba orando al Señor y el Señor me mostró algo, pero no sé si sea así como me lo está diciendo, pero yo se lo quiero decir porque no me quiero quedar con la duda. Simplemente dígame sí o no. Y porque estábamos hablando por teléfono, le dije, ¿sabe qué? El Señor me dijo que usted fue abusada. Dijo, hermano, nadie sabe, ni mi mamá sabe, pero eso pasó en mi adolescencia. Y fue el hermano de mi mamá, o sea, su tío. Entonces, circunstancias, hermano, que llegamos a vivir en nuestra vida, que no encontramos por qué hemos vivido hasta el día de hoy ciertas circunstancias, como el abandono, como el rechazo, que hemos pasado por secuelas, traumas en nuestra vida que nos afectan hasta el día de hoy. Entonces, cuando Dios revela algo, no es para señalar o para hacer quedar mal a alguien, sino porque Él quiere traer sanidad y libertad a las personas. Y le revela al Señor qué es la situación que está pasando, y Dios quiere obrar en esa área. Porque me recuerdo que me dijo, es que yo a nadie le he dicho. O sea, ¿cómo yo iba a saber, hermano? Ella se dio cuenta que era Dios hablándole a su vida, porque Dios reveló algo que había pasado en su vida, y que no solamente era para saberlo, sino porque Él quería sanar esa situación de su vida. Alabado sea Dios para siempre. Dice Juan 14, 6 al 18. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá, respondió la mujer, y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. O sea, la mujer nomás le dijo, no, Señor, pues no tengo, ¿verdad? Pero dijo, bien has dicho, porque 5 has tenido. ¿Cómo Jesús iba a saber eso? Si Jesús iba de pueblo en pueblo, en aldea en aldea, es porque el Señor estaba operando los dones, hermano. Él lo sabe todo. Entonces, le vuelvo a repetir, no es para hacer quedar mal a alguien o para señalar, no, al contrario, es porque Dios quiere obrar para bien, para traer sanidad y libertad a nuestras vidas. Alabado sea Dios para siempre. También se recuerda en el caso de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5:4, cuando le habían vendido la heredad y le habían unos terrenos, y vinieron a los siervos de Dios, a los apóstoles, y le dijeron, mira, hemos vendido nuestro terreno y aquí está el dinero, todo lo que nos dieron aquí está. Y pensaban que iban a engañar a los siervos de Dios, porque era algo que ellos tenían que dar, porque ellos querían, no porque los estaban obligando. O sea, desde un principio pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo a la hora de Dios nada más quiero dar esto, porque la otra mitad yo la voy a usar y ya, todo bien, ¿va? Pero ellos quisieron jactarse, quisieron hacerse ver los que no, mira, dieron todo lo que les dieron a la hora de Dios. Pero había algo, hermano, una mentira ahí que fue descubierta por el Espíritu Santo de Dios. Dice, no estaba en tu poder
¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, usted y yo podemos echar mentiras los unos a los otros, hermano. Pero a Dios no lo podemos burlar. No podemos a un siervo de Dios, una sierva de Dios, echarle mentiras, porque el Señor le va a revelar si es cierto o no. Por eso debemos de tener cuidado, hermano, porque a veces pensamos que como en las maquilas, ¿verdad? En lugares de trabajo, etcétera, que se ponen, gente se pelea unas a otros, hacen hasta brujería, hacen de todo tipo de cosas, en adulterio, todo ese tipo de cosas. Pero en el pueblo de Dios esas cosas ya no van, sino el Señor quiere reverencia, prudencia y sabiduría entre nosotros. Y necesitamos cumplir todo esto, hermano, porque quiere una iglesia que siga avanzando en la obra de Dios. El Señor quiere seguir trayendo más a la vida de cada uno de nosotros y como iglesia, pero la iglesia tiene que pulirse, tiene que quitar cosas que le están estorbando en nuestra vida para que el Señor siga dando más y siga avanzando, siga ayudando a otros, siga quitando pensamientos que no van de parte de Dios. Bendito sea Dios para siempre. El tercero, hermano, don de fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted va a su trabajo, usted va con la convicción de que va a prender su carro y va a llegar a su trabajo sin algún problema. Usted va pensando, pues a ver si prende el carro, a ver si no ando ponchado, o no, usted se levanta, se alista el tiempo, no lo que es, y usted ya va a su carro, sabe que va a prender y se va. Tiene fe de que eso va a suceder. Pues imagínense en las cosas de Dios. Crea al Señor con fe de que Dios puede obrar en su vida. Pueda tener en fe que Dios puede obrar en la situación que usted pueda estar pasando. Que aunque sus ojos, mis ojos vean lo peor, podemos tener convicción, confianza de que Dios va a obrar. De esa es la manera, hermano, que es tener fe. Y tener fe, hermano, a veces dice, hay personas que dicen, están orando por algo, ¿no? No, que vamos a orar por esto. Y tal vez alguien dice, no, pero no creo que Dios pueda obrar. Pero no falta, siempre hay uno que dice, no, hermanos, tengamos fe. Dios puede obrar, Dios puede hacer. Siempre hay alguien, hermano, porque tiene ese don. Y ese don, esa fe la contagia a los demás, incluso a su propia familia. Circunstancias de las familias difíciles que están pasando, y siempre hay alguien que dice, no, familia, tengamos fe de que Dios va a obrar, que Dios tiene el control de todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios, hermano, cuando hay fe en nuestras vidas y cuando la contagiamos a otros. Don de sanidad, acción del Espíritu Santo en el área de la enfermedad y sanidad interior. Un día me tocó estar en una de evangelismo, unos líderes de evangelismo, me tocó compartir un tema a ellos. Y el Espíritu Santo, hermano, en lo que estaba hablando me decía, él que está ahí tiene el don de sanidad. Y no me dejaba el Espíritu Santo hasta que le dije, hermano, deme un momento, hermano. El Señor me dice que usted tiene el don de sanidad. Y así quedó. Al final de la reunión, me dice el hermano, yo siempre he tenido la inquietud de orar por los enfermos y me dan testimonio de que Dios obró. Así es como operan los dones, hermano. Nos pone el sentir de hacer las cosas. Nos pone ese llamamiento de orar. Por en el caso de la sanidad, Señor, yo quiero orar por los enfermos. Es el primero que se levanta, yo voy a orar por los enfermos. O se va a los hospitales o cuando un amigo, un familiar, ¿verdad?, está enfermo, va y ora por el enfermo, creyendo en su corazón con fe de que Dios puede obrar. Fíjese cómo el don de sanidad es igual, se combina con el don de fe. Incluso el don de ciencia también, pues hay que tener fe para creer lo que Dios le está diciendo, ¿verdad? El don de fe, de profecía también, que ahorita lo vamos a ver. Don de hacer milagros, acción del Espíritu Santo que para el bien de alguien modifica el curso normal de la naturaleza, señales para que la gloria de Dios, hermano. Son señales para la gloria de Dios los milagros, no son nada más porque sí. Hay personas que Dios hace milagros y la gente dice, no, eso no es de Dios, o eso es mentira. Sabemos, hermano, que también desgraciadamente hay personas que son engañadores y que andan haciendo cosas que no son. Es cierto, por eso tenemos que tener también el discernimiento de espíritus, que ahorita lo vamos a ver, para saber quién es de Dios y quién no es de Dios.
Cuando hay personas que hablan lenguas, también ahorita lo vamos a ver, si son lenguas de Dios o no son lenguas de Dios. Si se fija la importancia que toda la iglesia de Dios sea, hermano, se desarrollen los dones. Unos en un don, otros en un don, pero al final todos se complementa el cuerpo de Cristo para edificación de la iglesia. Alabado sea Dios para siempre. Don de profecía, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Fíjese, para la profecía para eso es, hermano. No para andar adivinando cosas, sino para edificación, exhortación y consolación de nuestras vidas, la iglesia. Una cosa es el don de profecía, otra cosa es el profeta, y otra cosa, hermano, que ya no va a haber nuevas enseñanzas de la Biblia. Todo lo que ya fue escrito de las profecías de la Biblia ya se fue escrito, ya no va a haber más. Esto del don se refiere a situaciones personales, situaciones que está pasando en la iglesia, situaciones que está pasando una familia o algo. Eso es el don, para eso es el don de profecía. Que va a pasar esto, que va a venir esto, que prepárate porque Dios va a tocar a tu familiar que está en la cárcel, o yo no sé, algo, ¿verdad? Y eso se combina con el don de ciencia, cosas del pasado. Y le digo, don de fe también es necesario, porque la persona tiene que creer lo que Dios le está hablando, tiene que recibirlo y no dudar. Podemos dudar humanamente, pero tenemos que llegar a un momento donde confiamos plenamente en el Señor, donde ya sabemos que es Dios, que ya no sabemos que no es el enemigo, sino es Dios mismo hablando en nuestras vidas. Alabado sea Dios para siempre. Tal vez alguno de ustedes ha recibido alguna profecía, alguna situación personal, algo que le está pasando en su trabajo, no sé, hasta una demanda. Dios revela, hermanos, Dios da la profecía de lo que Él va a hacer, porque Él tiene el control de las cosas. Y qué maravilloso es que Dios se siga moviendo en nuestra vida, ¿va? Que Él mira la necesidad que hay en cada uno de nosotros. A veces podemos decir, es que Dios obra, pero nomás obra para la iglesia en general, pero a mí en lo particular, en lo individual, mi vida no creo. Hermanos, Dios se mueve en su vida, en sus hijos, en su matrimonio. Bendito Dios para siempre. Versículo 7, don de discernimiento de espíritus. ¿Recuerdan el acontecimiento en Hechos 16:6? Cuando los siervos de Dios iban caminando, iban a la oración, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué espíritu? ¿Cómo sabían que era el espíritu de adivinación, hermano? Hay circunstancias, hay personas que tienen problemas espirituales y a veces no se sabe qué espíritus son los que lo tienen controlado o está perturbando la vida del hombre, y el mismo Espíritu Santo te revela qué espíritus están perturbando las vidas, qué espíritu le está agobiando a las personas, como el espíritu de muerte, de hechicería. Hay que saber, hermano, a la hora de reprender. Hay que saber cuando alguna persona viene a la iglesia y saber si realmente viene con intenciones de buscar a Dios o viene con otras malas intenciones. O viene un brujo, ¿verdad? O viene alguien que viene a hacer algo que no es de Dios. Para eso el don de discernimiento de espíritu del Señor te hace ver cuando alguien viene con otras intenciones que no es de Dios. Qué hermoso es, hermano, que Dios dejó preparada a su iglesia para con todo y para todo. Y qué hermoso es que usted y yo digamos, Señor, úsame los dones para edificar a la iglesia, para exhortar a la iglesia, para consolar a la iglesia. Alabado sea Dios para siempre. Y luego dice el número 8, porque son 9, ya estamos en el 8. Donde en diversos géneros de lenguas. Es una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a una persona para comunicarse en un idioma que no conoce, y ya sea humano o celestial. Cuando las personas son bautizadas por el Espíritu Santo, hablan en lenguas, hermano, no lenguas. Hay lenguas que usted ni conoce y usted puede hablar en un idioma que nunca ha escuchado en su vida, y otra persona, oiga, ¿por qué está hablando ese idioma? Si yo sé cuál idioma es ese. Es el Espíritu Santo, hermano. Y qué hermoso es que podamos
Porque también cuando uno habla en lengua se comunica con Dios en nuestro espíritu. Entonces todas las cosas es por algo, hermano. No es nada más porque sí. O hay esos hermanos que nada más quieren dar show, ¿verdad? A veces hay gente que tiene esos pensamientos. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, la presencia de Dios, cosas maravillosas suceden. Y en vez de decir que es o que no es de Dios, mejor experimente usted la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Experimente la presencia de Dios. No lo mismo que yo le pueda decir y decir, o alguien le platique, hasta que usted mismo tenga su propia experiencia con el Espíritu Santo de Dios, con su presencia, hermanos. Y recuerdo una vez en una iglesia, pues el hermano Barrón, el que ha venido a predicar aquí. Una vez yo había escuchado que Dios lo usaba y fue a la iglesia donde me congrego. Hermanos, el hermano estaba en el altar y yo estaba como allá atrás. Y yo sentía la presencia de Dios, hermano, que me quebrantaba, hermanos, porque era la presencia de Dios. Es algo especial cuando experimentamos la presencia de Dios. Si usted no la ha experimentado, dígale: Señor, yo quiero experimentar tu presencia en mi vida. Tócame, Señor, lléname de tu presencia. Ya no quiero estar de espectador, ya no quiero más ver cómo los demás se caen o cómo Dios obra en las vidas de los demás, sino también hazlo en mi vida, Señor. Bendito sea Dios para siempre. Les digo que el que habla en lengua se edifica a sí mismo y habla con Dios, en 1 Corintios 14. También, para recalcar lo que decía ahorita, también hay lenguas demoníacas y debemos de usar el don de discernimiento de espíritus. Cuando hay personas, una vez fueron unos jóvenes satánicos a maldecir una iglesia, se fueron bien vestidos, se empezaron a meter en la administración. Y una hermana de la iglesia: miren los jóvenes hablando en lenguas, acaban de llegar y ya hablaban en lenguas, porque la hermana pensó que habían sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y qué cree que eran? Eran satánicos hablando en lenguas demoníacas. Los dones, hermanos. Por eso usted y yo debemos: Señor, úsame los dones. Advertir a tu pueblo, preparar a tu pueblo, Señor. Entonces, también, hermano, todo lo que Dios hace en nuestra vida, el enemigo también lo va a imitar, porque quiere desviarnos, quiere hacernos pensar que estamos mal nosotros, o quiere atraer división. Pero antes de señalar o juzgar algo, primero preguntemos: Señor, ¿eso es de ti o no es de ti? Antes de decir: es que eso no es de Dios, o es que esto es allá. Porque a veces sí puede pasar, ¿verdad?, que hay algo que no es de Dios. Pero para eso, hermano, tenemos que primero buscar la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque una cosa es realmente estar listos cuando hay algo que no es de Dios, y otra cosa es decir que todo lo que se ve no es de Dios. Es algo muy diferente. 9, don de interpretación de lenguas. Pues si se va a hablar lenguas, pues va a haber una interpretación, ¿verdad? Hay a veces que la misma persona que habla en lenguas también después habla el idioma que conocemos y nos hace ver qué es lo que nos está diciendo. Hay personas, me ha tocado varias veces que Dios toma a una persona, el Espíritu lo toma y empieza a hablar en lenguas, y de repente empieza a hablar en nuestro idioma, porque nos está traduciendo lo que nos quiere decir Dios a través de esa persona. A veces usted puede estar hablando en lenguas y usted mismo puede entender lo que está diciendo, también ha pasado eso. O a veces que usted está escuchando algo, hablando en lenguas, y usted está como si estuviera traduciendo automáticamente lo que está diciendo la otra persona. Por eso le digo que los dones van en conjunto, uno con otro. Bendito sea Dios para siempre. Por lo cual, dice 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pida en oración, hermano, y Dios se va a glorificar en su vida o en los demás. Entonces, terminando este punto de desarrollar los dones que el Espíritu Santo nos dio y dejar que Dios nos use en los dones. Cuando sientes el interés de investigar un don, es porque Dios te lo ha dado, es porque no lo has desarrollado el don. A veces pasa de que queremos investigar algo, pero en la práctica, hermano, nos damos cuenta que es el Señor, es el don que está fluyendo a través de nuestra vida. Los dones son irrevocables. Personas que pueden andar en pecado en la carne, como dicen, pero el don puede seguir operando porque es por la gracia de Dios. Pero no quiere decir que porque Dios nos usa,
quiere decir que Dios, estamos bien delante de Dios. No, una cosa es que Dios nos use en los dones y otra cosa es que estamos a cuentas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo preferible es estar bien con Dios y dejarnos usar por los dones del Espíritu Santo. Por último, hermano, armas espirituales contra toda acechanza del enemigo. Preparémonos, hermano, ante toda situación. A veces podemos pasar por la iglesia, podemos pasarlo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y debemos de usar las armas espirituales que Dios nos ha dejado. Y si no los usamos, hermano, no podemos decir, es que Dios me abandonó, es que Dios, no, es que no tuvimos el conocimiento de cómo usar las armas espirituales. Pues darle un ejemplo primero, un ejemplo sencillo. Si usted, un policía que va a trabajar todos los días, siempre se sale con su chaleco y su arma. Nunca dice, hoy no voy a llevar el chaleco, hoy no voy a llevar el arma. No, porque lo que es su trabajo tiene que llevarlo siempre y tiene que estar listo y preparado para toda situación. A veces la persona, el policía que dice, no, aquí no quiero que pase nada, estoy aquí tal vez en el Walmart o no sé. Hermanos, hasta en el Walmart pasan cosas. Y el policía tiene que estar preparado y listo con su armadura para toda situación. Cuanto más los hijos de Dios, cuanto más razón usted y yo, debemos estar listos y preparados para todo ataque del enemigo, toda artimaña, mentira del enemigo. Dios nos bendice, nos guarda, nos protege, pero también tenemos que poner nuestra parte en obrar en lo que Dios nos dio, como diciéndonos Dios, pues si ya te di las armas, ¿por qué no las usas? Una vez el Señor me permitió darle una palabra a un hombre, le dije, mira, todos los problemas que tú tienes el don de sabiduría, usa ese don para que salgas adelante de tus problemas. Entonces se quedó así como, caray. Hay cosas, hermanos, que Dios nos ha dado y con eso podemos salir adelante sin necesidad que Él haga la obra, porque ya Dios nos dio las herramientas necesarias para pelear la buena batalla. Dice Efesios 6:10 al 18, vamos a estar leyendo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras propias fuerzas, no vamos a llegar a ningún lado. Si usted quiere que su matrimonio salga adelante, no pelee con sus propias fuerzas. Pues deje que Dios dé las fuerzas a su vida y que haga la obra del Señor. Usted no quiera gastarse su vida, sus emociones, sus sentimientos queriendo cambiar a alguien, porque usted ni yo cambiamos a alguien. El que cambia, transforma vidas, es el Espíritu Santo de Dios. Vestidos, dice 11, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Le decía, todo ataque, maña, plan, mentiras del enemigo. A veces decimos, ¿por qué Dios permite que eso pase si ya somos salvos? Hermanos, el enemigo no quiere que usted se vaya con el Señor. Quiere llevarlo a la desesperación. Quiere que su matrimonio vaya al fracaso. Quiere que se quite incluso hasta la vida. Con mentiras, con engaño. Tal vez usted no lo perturba directamente, pero usa personas a su alrededor para llevarlo a la desesperación, al miedo, al pánico, a perder la fe. Circunstancias que le pasa en su vida, circunstancias que le pasa en su trabajo, en la sociedad, en el mundo. El enemigo va a querer meterle mentiras, miedo, confusión, locura. Pero eso va a suceder si usted y yo lo permitimos. Porque usted y yo tenemos que tener fe, confianza plenamente que el Señor está obrando, que Dios no nos ha dejado. Cuando usted hace eso, hermano, el miedo se quita, el pánico se quita. Cuando vino la pandemia, hubo mucha situación de miedo y pánico, hermanos. Porque muchas personas pensaban que todo lo que estaba pasando era por el virus, y hay a veces que era un catarro normal. Pero como tanto en las noticias nos metieron, cualquier cosa mínima, hermano, ya nos imaginamos que ya nos íbamos a morir. Eso es miedo y pánico. Pero cuando usted y yo estamos confiados plenamente en el Señor, Señor, pues tú sabes hasta cuándo voy a llegar. Tú sabes, Señor, hasta dónde voy a vivir. Si esto que me está pasando, si tú lo permites, pues gloria a tu nombre. Si tú me sacas de esto, pues gloria a tu nombre. Si me voy a contigo, pues, Señor, pues gloria a tu nombre.
Pero tener la confianza, hermano, no permitir que el miedo y todo eso perturbe su vida. La desconfianza, la incertidumbre, el que qué va a pasar y luego cómo le voy a hacer. Hermano, eso es lo que quiere el enemigo, que tenga su mente ocupada con confusión, con locura, que no deje de confiar en el Señor. Pero usted y yo debemos reprender, no, estos pensamientos no son de Dios. Dios tiene el control. No me voy a preocupar por algo que todavía no sé si va a pasar, así que yo simplemente voy a hacer lo que me corresponde y el Señor haga lo demás que yo no puedo hacer. Y hermano, se suelta, hermano. Se va toda carga emocional, se va toda pesadez. Alabado sea Dios para siempre. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo, hermano, hay mundo espiritual. A veces que pasan cosas tristes, hermano, el enemigo se está moviendo ahí en lo espiritual, hermano. Hay ciudades, pueblos, hermano, que los tienen gobernados espíritus malignos, hermano. Gente que ha orado y estaba intercediendo para que limpie los aires. Imagínense, a veces viene el enemigo a querer atacar el hogar, querer atacar a su matrimonio. Pasan cosas en su vida dentro del hogar, que por qué está pasando esto, por qué hay movimientos, por qué se mueve esto si no tenía por qué moverse. Es el enemigo trayendo querer meter miedo a su vida, confusión. Hay a veces también, ¿verdad? Que a veces nosotros abrimos puertas espirituales y a veces pasan cosas de esas también, ¿verdad? Es otro tema, que tenemos que renunciar a ello para ser libres de todo aquello. Pero cuando es ataque del enemigo, cuando vienen brujos, viene alguien a atacarnos, usted no me tengo de qué preocupar. El Señor está conmigo, sus ángeles están conmigo. Aunque mis ojos vean lo peor, tengo la confianza plena en mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé si usted ha confiado a alguien en su vida, tal vez nunca ha confiado en su familia, en su padre, por algunas razones. Tal vez nunca ha confiado ni en el presidente de Estados Unidos, ni ni los que han pasado. Tal vez no ha confiado, a veces no confía ni en su propio esposo o esposa. Pero usted debe de confiar en el Señor. ¿Sabe? Porque a veces no confiamos en ciertas cosas, o sobre todo en Dios, por ser egoístas. No, yo puedo solo. Siempre he salido adelante solo, no necesito a Dios ni a nadie más. Si Dios es el que te ha dado la vida, si Dios es el que te ha permitido que sigas adelante. Qué hermoso es, hermano, que cuando hacemos a un lado nuestro orgullo, nuestro ego, y ponemos nuestra confianza en el Señor. Bendito sea Dios para siempre. 13, por tanto, tomar la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Resistir, tenemos que resistir y estar firmes, hermano, ante toda circunstancia que podamos pasar. Enfermedad, situaciones económicas, situaciones de la familia. Tenemos que perseverar, esperar en Dios. No nos queramos adelantar, hermano. Deje que Dios obre a su tiempo y a su forma, mientras usted y yo hagamos lo que nos corresponde y poner nuestra confianza en el Señor. Que no nos roben la paz. Si nos roban la paz, nos van a meter más confusión, nos van a meter miedo, y hermano, después tantas cosas que vamos a traer cargando, tanta desesperación vienen a nuestra vida. Estar pues firmes, ciñados vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de la justicia. Practicar la verdad y la justicia, hermanos, eso es muy importante. Siempre calzados, ya puedo irme rápido, calzados los pies con apresto del evangelio de la paz. Predicar el evangelio a todos nos corresponde. No le corresponde a uno que otro, a todos nos corresponde predicar el evangelio. Necesitamos llenarnos de él, hermano, que nos ponga el sentir de ir a predicarle sin necesidad que alguien nos esté diciendo, ve y predica. Porque el mismo Espíritu Santo nos pone el sentir y vamos predicando, hermano. Cuando yo empecé a predicar, yo no esperé que mi pastor me dijera, póngase a predicar, hermano. No, el mismo Espíritu me puso el sentir y hablaba y andaba aquí en los centros de rehabilitaciones, predicaba en las calles y el Señor me iba dando más, me iba desarrollando más, me iba dando más en el caminar. Así es lo que Dios quiere con usted, conmigo. Prepárese en el Señor, hermanos. Sobre todo, tomar el escudo de la fe,
con poder apagar todos los dardos del fuego del maligno, tener fe y creer en sus promesas. A veces el enemigo nos lanza dardos de fuego, hermano, situaciones difíciles que digo, a veces no va a ser contra usted, a veces va a ser con personas de a su alrededor, su propio hijo, su esposo, su esposa, su mamá, sus familiares, personas cercanas a usted. Pasan unas circunstancias difíciles y usted en el momento donde ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empieza la frustración, la desesperación, el dejar de creer en Dios. No, hermano, tenga fe ante toda circunstancia. Tenga fe, hermano, que Dios va a obrar. Aunque le digan, no, hermano, el doctor ya me dijo que no hay esperanza, Dios tiene la última palabra. Siempre, hermano, contesta con la palabra de Dios, con la promesa de Dios. Aunque el enemigo venga a decirle, mira, es que tú no vas a salir adelante, el Señor va a cumplir su promesa en mí porque Él me lo dijo. Y el enemigo ya no va a nada que decirle, hermano, porque ya no permitió que sus pensamientos del enemigo se queden en su mente, sino las saca de su mente y plasma los pensamientos de Cristo en su vida. Entonces me ha tocado orar, hermano, en esta circunstancia. Cuando oro en el Señor, Señor, apaga todo dardo de fuego del enemigo que fue lanzada contra mis hermanos. Y el Señor obra, hermano. Y yo, ¿cómo voy a decir esa palabra? Pues si yo no soy el que hago eso. El Señor me dio la confianza, la autoridad de orar en Él, para que Él obre de una manera especial, porque Él quiere, no porque yo quiera. Pero simplemente está esperando que un hombre o una mujer le crea y confiese la palabra para que Él siga obrando en nuestras vidas. Usted pueda decirle, ten fe a alguien más, todo estará bien, no te preocupes. Si yo puedo te voy a ayudar, pero el Señor es el que te va a ayudar más de lo que yo pueda hacer por ti. Bendito sea Dios para siempre. Por último, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le vuelvo a decir, la palabra de Dios es nuestra espada, hermanos, ante toda mentira del enemigo. Aunque el enemigo venga y te dice, tu matrimonio no va a seguir adelante, nunca estuvieron a haber casado, no era de Dios que ustedes se casaran. El Señor es promesa cuando nos arrepentimos de corazón, y el Señor estará con nosotros. Aunque su propia familia esté en contra de usted, hermano, tenga confianza en el Señor. La espada del Espíritu, hermano, como lo que decía ahorita, yo por fe, hermano, yo digo, todo dardo de fuego se apaga, porque estoy declarando la palabra de Dios y el Señor obra. Qué hermoso es que usted pueda hablar de la palabra de Dios y algo sucede. Qué hermoso es que usted se alimenta de la palabra de Dios y lo ponga en práctica. Qué hermoso es que usted se alimenta de la palabra de Dios y aunque venga cualquier circunstancia, usted tiene una palabra de Dios que decir ante el enemigo o ante cualquier persona que le quiera hacer sentir menos. Por ejemplo, no, es que tú no vales nada, tú no mereces nada de Dios. Yo fui comprado por sangre en la cruz del Calvario. El Señor pagó el precio por mi vida, por mi alma. Soy valioso para el Señor. Qué hermoso es, hermano. No, es que si tú no estás conmigo, tú no estarás con nadie. En tu familia te abandonó, todos te abandonaron. El Señor permanece fiel conmigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor estará conmigo. Aunque mi esposo, mi esposa muera, el Señor estará conmigo. Qué hermoso es confiar en su palabra, hermano. Pues la palabra de Dios es poder. No son palabrerías la palabra de Dios. Hay gente que dice que la palabra de Dios, la Biblia, dice, no, es que esos son filosofías, esos son cuentos. Pero qué hermoso es cuando experimentamos, hermano, la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando recibimos la palabra de Dios, hermano, es como si nos metieran hasta adentro, hermano, la palabra de Dios. Y nos retumba la palabra de Dios, nos redarguye, nos consuela, nos edifica nuestra vida y vemos las maravillas de Dios en nuestra vida. Póngase de pie en esta hora, hermanos.
orando en todo tiempo y con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Y como conclusión, recibamos sanidad y libertad de parte de Dios. Usemos los dones y la armadura de Dios contra todo ataque del enemigo. Todo ataque del enemigo, hermano, Dios está con nosotros. Y le digo, Dios está preparando a esa iglesia porque viene más de Dios para ustedes. Viene más de Dios para sus vidas. Pero tienen que estar listos y preparados ustedes para que venga más. Dios no le puede dar más si no está todavía bien en lo que ya tiene. No le puede dar más si lo que ya Dios le dio no lo ha desarrollado. Tiene que desarrollar todo lo que Dios le ha dado porque le va a dar más. Y no es porque usted lo merezca o yo lo merezca, es porque Dios le place usarle a usted, porque Dios puso su corazón, su vista en usted. Aunque la gente no crea en usted, ni aún su familia no crea en usted, usted deje que Dios haga lo que tenga que hacer a través de su vida. No, Señor, pero mira, yo soy joven, Señor, ¿cómo tú me vas a usar a mí? Tú mejor usa a él o a ella que está más preparado que yo. El Señor pone su mirada en el que en Él quiere. Simplemente dile, Señor, yo confío en ti, Señor. Si tú me llamas, Señor, yo confío en ti. Yo confío que tú tienes el control. Yo confío, aunque la gente me menosprecie, yo confío que mientras tú me aceptes, eso es más que suficiente. Bendito sea Dios para siempre. Yo quiero invitarle que pasemos al altar, hermano. Véngase con su familia. Véngase con su familia en esta hora. Hay a veces que el enemigo se levanta incluso contra la iglesia en general. Me ha tocado saber casos, hermanos,